Hola, les saludo y les doy la bienvenida a una nueva revisión. Continuamos hablando de los plugins de la gente de Joy Sturgis y el turno para hoy es para Tominator, el cual es un plugin pensado básicamente para filtrar lo que se conoce como el sangrado de baterías. Recordemos que cuando grabamos, microfoneamos una batería, al utilizar 5, 6, 7 micros, pues obviamente el sonido de una fuente, por ejemplo el sonido de la caja, se va a filtrar también por los charles o viceversa. Y el efecto de sangrado de los platillos es básicamente que el sonido de los platillos o del charles se va a filtrar siempre por alguno de los toms o por el tambor, la caja como tal. Con este plugin lo que nos promete Joy Sturgis es que podemos filtrar entonces ese sangrado de los platillos para tener un sonido más limpio entonces de la caja o de los toms y poderlo procesar obviamente de la mejor forma posible para destacar su parte grave, por ejemplo, y darle pegada al mismo. Y al final tener un conjunto, un kit de sonido de batería mucho más limpio. Claramente, podemos utilizarlo de forma creativa en otros contextos. Por ejemplo, cuando grabamos en directo varios artistas, por ejemplo, voces con guitarra, podemos utilizarlo también para filtrar quizás el componente de guitarra que se pueda meter en la voz y viceversa, y luego tener entonces dos tomas un poco más limpias para procesarlas. Básicamente esto es un filtro, es un plugin que actúa como un filtro, determinamos el rango frecuencial que queremos hacer el corte y a partir de allí ajustamos unos parámetros que van a determinar entonces cuán rápido van a hacer ese proceso de filtrado. Pero a la vez funciona como una compuerta, una puerta, un gate, o sea, como un procesador dinámico, ya que también podemos utilizarlo para generar el mismo efecto que logramos con una puerta. Eliminar el ruido de una grabación a partir de nuevo de ajustar los parámetros asociados al mismo. Así que es como un dos plugin en uno o dos procesadores en uno, puerta con filtro, para poder lograr ese efecto. Si eres creativo, si te gusta experimentar, obviamente no solamente te centrarás en la función principal que indica el desarrollador, que es filtrar el sangrado de los platillos, que quizás nunca grabes baterías en directo, así que dirías, pues no tendría necesario tener el plugin. Pero mira un poco más allá y date cuenta que para procesos creativos realmente es bastante útil aplicarlo sobre voces. En algún momento automatizamos la frecuencia de corte para generar un efecto distinto sobre un sintetizador, una línea de lead, quizás un sonido así sea percusivo, pero programado por ti, pero puedes crear cortes con el mismo, por ejemplo, para cambiar un poco la intencionalidad del loop. Vamos a pasar a probarlo y a mirar los controles entonces que integra. Tenemos este slider con el cual ajustamos el umbral desde el cual va a empezar a actuar entonces nuestro procesador. Desde menos 80 decibeles hasta 0 decibeles nos movemos con el mismo. Este umbral tiene un funcionamiento inverso. El filtrado ocurre cuando el nivel de la señal cae por debajo del umbral, mientras que el filtro interno permanece inactivo si la señal supera el límite como tal. Luego tenemos entonces la liberación, que podemos ajustar valores desde 0 hasta 1000 milisegundos y este nos permite determinar cuánto tiempo entonces va a tardar, cuánto tiempo va a llevar a habilitar el filtro interno cuando el nivel de la señal de control cae por debajo del umbral que hayamos establecido. Tenemos el ataque de 0 milisegundos hasta los 1000 milisegundos también y podemos determinar cuánto tiempo lleva a desactivar el filtro interno cuando el nivel de la señal de control supera el umbral. Luego tenemos el cutoff o frecuencia de corte desde 20 Hz claramente hasta los 20.000, que es como el rango auditivo nuestro, la capacidad auditiva por lo menos teórica del ser humano. Con esto controlamos la frecuencia de corte del filtro interno que estemos nosotros aplicando. Luego tenemos el sostenido, el hold, desde 0 hasta 1000 milisegundos y determina cuánto tiempo permanece inactivo el filtro interno después de que cae la señal de control por debajo del umbral. Y el speed, la velocidad, podemos usarlo entre 5 y 100 milisegundos, permite establecer entonces la velocidad con la que cambia la frecuencia de corte. Así de sencillo es entonces este plugin. Pasemos a probarlo. Tengo como referencia un sonido típico de un loop de batería. Vamos a escuchar acá. Activo el plugin. Lo que podemos hacer con una compuerta como les indicaba.
Jeeves entraría mucho más en el sonido de la caja, por ejemplo, filtrando un poco esas frecuencias altas de los charles aéreos que se estarían colando. De esa misma forma puedes utilizarlo para procesos creativos, como te indico, para filtrar voces o cualquier tipo de sonido en tu mezcla, y obviamente ya todo el conjunto en general pues va a sonar distinto y quizás se va a acoplar mucho más el efecto que si suena aislado. Tienes que probarlo tú mismo. Te dejo el enlace en la descripción directamente al sitio web de Joe Sturgisdoms. Allí tendrás el acceso a Tominator. Si te ha sido útil esta revisión, pues te invito para que apoyes este proyecto. Puedes hacerlo a través de PayPal. Recibimos cualquier tipo de donativo sin importar el monto. Si no tienes cómo aportar económicamente, con que le des like al vídeo, lo comentes, lo compartas y te suscribas al canal si aún no lo estás y actives la campana para que te notifique cuando suba un nuevo vídeo, será más que suficiente. Con esto cierro, nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones para vos.